Bendiciones, hermanos. A nosotros nos ha tocado el tema número 22, consumado es. El punto 1, fue consumado todo en la cruz y la resurrección. El Mesías cumplió el pacto. En Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es el protoevangelio, es el origen, la promesa antigua, el nuevo pacto. En Génesis 53, 5, 6 nos dice: mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Y en Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará la señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, solo a través de Jesús, el Mesías Cristo, se soluciona el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación con Dios, el ser humano con Dios. En Hebreos 2:14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Debemos tener fe entonces que Jesús el Mesías Cristo nos hizo libres de la esclavitud, del imperio de la muerte que estaba decretado para toda la humanidad, una vez y para siempre, por medio de su carne y su sangre. En Juan 19:30 nos dice: después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Jesús el Mesías Cristo es el verdadero Rey que le aplasta la cabeza a Satanás. Amén. Y en Hebreos 9:22 nos dice: porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y en Hebreos también nos dice 9:12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Entonces, amado hermano, Jesús, el Mesías Cristo, es el verdadero sacerdote que perdonó el pecado original de toda la humanidad. En Hebreos 10, 19, 20 nos dice: así que, hermanos, ahora tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús el Cristo. Y en 1 Pedro 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos. En Hebreos 10:14 dice: porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados con él. O sea, un justo fue dado por muchos pecadores. Él nos abrió un camino nuevo y vivo para reconciliarnos con Dios Padre. Él, Jesús, el Mesías Cristo, es el verdadero profeta que nos abrió un camino nuevo. Amén. Entonces, yo puedo estar segura que mis problemas son solucionados una vez, perfectamente y eternamente. ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo nos ha hecho libres, nos ha dado vida, nos ha vivificado con Él. Él es el verdadero Rey que le aplasta la cabeza a Satanás, el verdadero sacerdote que perdona el pecado y el verdadero profeta que nos abre un camino nuevo. Amén. Entonces, vamos al punto número 2, consumado es. En Mateo 6:31 al 33 nos dice: no nos afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Este versículo es claro, por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa? Jesús es el Cristo, debemos creer. Su justicia es su obediencia, es cumplir la voluntad de Dios, hacer la evangelización mundial. Y todo lo demás que nosotros pidiéramos en oración será cumplido, pero conforme a su voluntad. Es por eso que nosotros debemos de tener fe en Jesús como el Cristo. ¿Por qué? Porque los que creen reciben la potestad de ser hijos de Dios, tal como dice 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el
Cristo es nacido de Dios. También lo confirma en Juan 1:12, donde dice, los que creen les dio potestad de ser hijos de Dios. Y nos queda muy claro que Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios por ello, porque cobramos vida en Él. Amén. En Juan 14:6-17 nos dice que nosotros tenemos abogado defensor y quien estará con nosotros para siempre. Y en Romanos 8:32 dice, grande es su misericordia, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En Efesios 2:5-6 dice, y Colosenses 1:13, nos libra de toda la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Y el punto número 3, ya para terminar, nada es problema en aquel que cree que todo está consumado. Entonces, cuando nosotros hemos creído que Jesús es el Mesías, Cristo, en nosotros ya no debe de haber problema. Entonces no vamos a tener problema para dar nuestra vida por cumplir la voluntad de Dios, que es el Evangelio. Aquí vemos en unas citas donde nos dice que fueron dignos de padecer afrenta. Los discípulos, ¿qué significa afrenta? Significa insulto, deshonor, sufrimiento por causa del Evangelio, que son Juan 9:22, Hechos 4:32, Hechos 5:41, pero hoy vamos a leer Hechos 7:59-60. Y nos habla de Esteban y dice, lo apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Aquí nos queda claro, ¿verdad? La fe que tenía Esteban. Entonces, nosotros debemos de dar nuestra vida para cumplir el pacto de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, que es la evangelización mundial, y que nada nos detenga, ni siquiera el coronavirus, ni siquiera la vida, ni la muerte, porque nuestra roca debe ser Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y nuestro anhelo debe ser su venida. Por eso, en Hechos 5:42 dice, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje, que Jesús es el Mesías Cristo. Maranata. Amén. Bendiciones.